La pérdida del sacramento original, reintegrada con la redención en el matrimonio sacramento. El sacramento de la creación del hombre y el sacramento de la redención. Catequesis número 98 de la Teología del Cuerpo, recibida el 13 de octubre de 1982 por San Juan Pablo II. En nuestra anterior reflexión tratamos de profundizar, a la luz de la carta a los Efesios, sobre el principio sacramental del hombre y del matrimonio, en el estado de la justicia o en el estado de la inocencia originaria. Sin embargo, es sabido que la heredad de la gracia fue rechazada por el corazón humano en el momento de la ruptura de la primera alianza con el Creador. La perspectiva de la procreación, en lugar de estar iluminada por la heredad de la gracia originaria, donada por Dios nada más infundir el alma racional, fue ofuscada por la heredad del pecado original. Se puede decir que el matrimonio, como sacramento primordial, fue privado de esa eficacia sobrenatural que, en el momento de su institución, sacaba del sacramento de la creación en su globalidad. Con todo, incluso en ese estado, esto es, en el estado pecaminoso hereditario del hombre, el matrimonio jamás dejó de ser la figura de aquel sacramento, del que habla la carta a los Efesios, en su capítulo 5, versículos del 22 al 33, y al que el autor de la misma carta no vacila en definir como gran misterio. ¿Acaso no podemos deducir que el matrimonio quedó como plataforma de la realización de los eternos designios de Dios, según los cuales el sacramento de la creación había acercado a los hombres y los había preparado al sacramento de la redención, introduciéndoles en la dimensión de la obra de la salvación? El análisis de la carta a los Efesios y en particular del texto clásico del capítulo 5, versículos del 22 al 33, parece inclinarse a esta conclusión. Cuando el autor en el versículo 31 hace referencia a las palabras de la institución del matrimonio, contenidas en Génesis 2:24, que dice: «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne». E inmediatamente después declara: «Gran misterio es este, pero yo lo aplico a Cristo y a la Iglesia». Efesios 5, versículos 32. En todo esto parece indicar no solo la identidad del misterio escondido desde los siglos en Dios, sino también la continuidad de su realización, que existe entre el sacramento primordial, vinculado con la gratificación sobrenatural del hombre en la creación misma, y la nueva gratificación, que tuvo lugar cuando Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla, según dice Efesios 5, el 25 al 26. Gratificación que puede ser definida en su conjunto como sacramento de la redención. En este don redentor de sí mismo por la Iglesia se encierra también, según el pensamiento paulino, el don de sí por parte de Cristo a la Iglesia, a imagen de la relación nupcial que une al marido y a la mujer en el matrimonio. De este modo, el sacramento de la redención reviste, en cierto sentido, la figura y la forma del sacramento primordial. Al matrimonio del primer marido y de la primera mujer, como signo de la gratificación sobrenatural del hombre en el sacramento de la creación, corresponde el desposorio, o mejor, corresponde la analogía del desposorio de Cristo con la Iglesia, como fundamental signo grande de la gratificación sobrenatural del hombre en el sacramento de la redención, de la gratificación en la que se renueva de modo definitivo la alianza de la gracia de elección, quebrantada en el principio con el pecado. La imagen contenida en el pasaje citado a la carta a los Efesios parece hablar sobre todo del sacramento de la redención como de la realización definitiva del misterio escondido desde los siglos en Dios. En este Mysterium Magnum,
se realiza definitivamente todo aquello de lo que había tratado la misma carta a los Efesios en el capítulo 1. Efectivamente, como recordamos, dice no solo en Él, esto es, en Cristo, Dios nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él, Efesios 1:4, sino que también en Él, en Cristo, tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia, que superabundantemente derramó sobre nosotros. Efesios 1:7-8. La nueva gratificación sobrenatural del hombre en el sacramento de la redención es también una nueva realización del misterio escondido desde los siglos en Dios, nueva en relación al sacramento de la creación. En este momento, la gratificación es en cierto sentido una nueva creación, pero se diferencia del sacramento de la creación en cuanto que la gratificación originaria, unida a la creación del hombre, constituía a ese hombre desde el principio, mediante la gracia, en el estado de la originaria inocencia y justicia. En cambio, la nueva gratificación del hombre en el sacramento de la redención le da sobre todo la remisión de los pecados. Sin embargo, también aquí puede sobreabundar la gracia, como dice en otra parte San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5, versículo 20. El sacramento de la redención, fruto del amor redentor de Cristo, se convierte, basándose en su amor nupcial a la Iglesia, en una dimensión permanente de la vida de la Iglesia misma, una dimensión fundamental y vivificante. Es el misterio magnum de Cristo y de la Iglesia, misterio eterno realizado por Cristo, que se entregó por ella, Efesios 5:35. Misterio que se realiza continuamente en la Iglesia, porque Cristo amó a la Iglesia, Efesios 5:35, uniéndose a ella con amor indisoluble, tal como se unen los esposos, marido y mujer, en el matrimonio. De este modo, la Iglesia vive del sacramento de la redención y a su vez completa este sacramento como la mujer, en virtud del amor nupcial, completa al propio marido, lo que ya se puso de relieve en cierto modo al principio cuando el hombre halló en la primera mujer una ayuda semejante a él. Génesis 2:20. Aunque la analogía de la carta a los Efesios no lo precise, sin embargo, podemos añadir que también la Iglesia unida a Cristo, como la mujer con el propio marido, saca del sacramento de la redención toda su fecundidad y maternidad espiritual. Lo testimonian de algún modo las palabras de la carta de San Pedro, cuando escribe que hemos sido engendrados no de semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra viva y permanente de Dios. Primera de Pedro 1:23. Así, el misterio escondido desde los siglos en Dios, misterio que al principio, en el sacramento de la creación, se convirtió en una realidad visible a través de la unión del primer hombre y de la primera mujer en la perspectiva del matrimonio. En el sacramento de la redención, se convierte en una realidad visible en la unión indisoluble de Cristo con la Iglesia, que el autor de la carta a los Efesios presenta como la unión nupcial de los esposos, marido y mujer. El Sacramentum Magnum, el texto griego dice: To mysterium tauto mega estin, qué gran misterio es este, de la carta a los Efesios, habla de la nueva realización del misterio escondido desde los siglos en Dios, realización definitiva desde el punto de vista de la historia terrena de la salvación. Habla además de hacer al misterio visible, de la visibilidad del invisible. Esta visibilidad no hace ciertamente que el misterio deje de ser misterio. Esto se refería al matrimonio constituido al principio, en el estado de la inocencia originaria,
dentro del contexto del sacramento de la creación. Esto se refiere también a la unión de Cristo con la Iglesia, como misterio grande del sacramento de la redención. La visibilidad del invisible no significa, si así se puede decir, una claridad total del misterio. Como objeto de la fe permanece velado, incluso a través de aquello en que precisamente se expresa y se realiza. La visibilidad del invisible pertenece al orden de los signos, y el signo indica solamente la realidad del misterio, pero no la desvela. Así como el primer Adán, el hombre, varón y mujer, creado en el estado de la inocencia originaria y llamado en este estado a la unión conyugal, en este sentido hablamos del sacramento de la creación, fue signo del misterio eterno. Así también el segundo Adán, Cristo, unido con la Iglesia a través del sacramento de la redención, con un vínculo indisoluble, análogo a la alianza indisoluble de los esposos. Esto es signo definitivo del mismo misterio eterno. Al hablar, pues, de la realización del misterio eterno, hablamos también del hecho de que se convierte en visible con la visibilidad del signo. Y por eso hablamos incluso de la sacramentalidad de toda la heredad del sacramento de la redención, con referencia a toda la obra de la creación y de la redención, y mucho más con referencia al matrimonio instituido en el contexto del sacramento de la creación, como también con referencia a la Iglesia, cual esposa de Cristo, dotada de una alianza de tipo conyugal con Él. Hasta aquí la catequesis número 98 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 13 de octubre de 1982, y titulada La pérdida del sacramento original, reintegrada con la redención en el matrimonio, sacramento. El sacramento de la creación del hombre y el sacramento de la redención.